Buenas, hoy en Set Atlántico tenemos a Nico Giraldez, portero porriñés, que está jugando en el Atlético Valladolid, entre el filial y el primer equipo, y dentro de nada se va con la selección española de su categoría. Bueno, Nico, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ese primer año ahí por Castilla, por decirlo así? Fue un año difícil, era mi primer año fuera de casa, estaba muy acostumbrado al equipo de aquí, a la gente de aquí. Fue un cambio grande para mí a nivel personal, pero a nivel deportivo la verdad que se acabó el año con los objetivos cumplidos, y creo que es un poco el inicio para los años que, bueno, la siguiente temporada que pinta mejor. Cuéntame un poquito, ¿qué te convenció? Porque supongo que aparte acabas el bachillerato, aparte lo Valladolid, otros os preguntarían qué te convencieron ellos para irte para allí. Sobre todo el proyecto que tienen para la gente joven, para poder tener la oportunidad de entrenar con el equipo de profesional y sobre todo con el equipo con el que yo iba a tener minutos, que es el equipo, el filial, el Primera Nacional, con las ideas claras y con el objetivo de mejorar individualmente y colectivamente. ¿Y cómo es un poco tu día a día? Bueno, mi día a día es básicamente el entreno. Depende del entreno cómo sea, cómo esté planificado para ese día, pues yo me adapto un poco, pero bueno, muy rutinario, casi siempre es igual. Si tengo entreno mañana y tarde, pues entrenar, descansar el tiempo que tenga y otra vez a entrenar para después volver a descansar en el siguiente día, que depende del planning, pues será más largo o más corto. Tú estás con el primer equipo habitualmente, ¿no? Sí, normalmente entreno con el primer equipo y también entreno con el segundo equipo, pero bueno, principalmente entreno arriba y juego con el filial. ¿Cuesta un poco adaptarse o el tema de vídeos? ¿Tienes sesión doble o cómo te apañas? Porque eso Sí. será más complicado, ¿no? Sí, la sesión de vídeo para porteros en el equipo profesional, en el de Asobal, es allí presencial. Y en el de primero, bueno, te hacen también vídeo para los porteros, pero eso es más, lo vas llevando tú, sí, a preferencia. Entonces bien, lo suelo llevar bien, no es mucha acumulación de información y bien, pero sí que tengo vídeos separados. Sí, pues es decir, al final tienes que preparar dos partidos, por decirlo así, ¿no? Sí, más o menos, siempre hay que estar preparado para el profesional, pero bueno, dando prioridad sobre todo al el equipo filial. Claro. ¿Y cómo cambió un poco los métodos y tal? ¿Qué notas que cambiasteis este año? A nivel personal, a nivel preparación. Sí, a nivel de preparación, ¿qué te cambiaron? Pues supongo que al final cada sitio tiene su estilo, sí, ¿no? Su libro. Sí, yo venía más o menos de una preparación más básica, más de, bueno, hablando del vídeo, los jugadores así más destacados, menos información, y aquí en Valladolid tienen más recursos o intentan tener más información de más jugadores para tú llegar más seguro a lo que es el partido, pero el resto, sin contar que es más información, bastante parecida a cómo la llevaba yo aquí. En cuanto a trabajo físico, trabajo de portería, ¿y cómo cambiaron las cosas? Sí, eso es lo que más noté, sobre todo a nivel físico, que era una de las facetas más importantes que yo tenía a mejorar, y sí que se multiplicó mucho y se notó bastante, sobre todo eso, al final de temporada, que es cuando valoras cómo acabaste la temporada pasada y cómo acabas esta, y es a lo que más recargamos de la preparación física. Y luego a nivel técnico de portería también, porque tengo un entrenador propio en Valladolid, que es el que me ayuda técnicamente, además de físicamente, pero sobre todo técnicamente, que también hace mucho. Supongo que aparte de entrenar con el primer equipo ayuda mucho, ¿no? Al final los lanzadores son mejores también, sí, ¿no? Sí, claro. Entrenar arriba es como jugar a otro balonmano. Al final es algo muy nuevo para mí, otras circunstancias, otro nivel de juego, que yo creo que aún no estoy adaptado al 100%, pero sí por lo menos afianzado un poco en ello. ¿Y tú te notas, supongo que sí, pero notas con opciones de unos años ser regular y ocupar una portería más o menos? Sí, yo creo que puedo llegar a ello. Aún me queda la parte más difícil, que es llegar, pero sí, yo me veo, sobre todo por cómo voy mejorando y
la confianza que tengo en mí, no sería algo tan raro que yo pudiera llegar por lo menos a jugar allí solamente. ¿Y cómo se sufre en el banquillo? Pues supongo que se sufría mucho también, ¿no? Sí que yo, por lo menos yo soy una persona que vive mucho esos partidos y sí que se sufre más que nada porque tiene otra responsabilidad esos partidos, no es como cuando juegas en base, que juegas más, por diversión, no es tan profesional, pero ahí hay gente que se juega pues un mes, entonces es más serio, sí que se vive más. Bueno, y ahora dentro de nada, con la selección española, cuéntanos un poquito cómo va a ser. Bueno, ahora es un preparatorio para el Mundial de Egipto de este año, que aún no es la lista definitiva, pero ya van moldeándola para que sea lo más cerca posible, y es un torneo, pues eso, preparatorio, un Open se llama, y los entrenos pues serán lo más duro posible, sobre todo para ver cómo está el grupo y cómo se puede llegar a ese Mundial. Supongo que a ti llevas tiempo yendo con las selecciones, supongo que te siguieran llamando estando en el Porriño, que al final no era un equipo de referencia, sí que te hacía bastante ilusión, ¿no? O te daba confianza también. Sí, yo más o menos en el Porriño tenía mis objetivos personales, pero lo que me tiraba un poco era eso, la selección, el equipo nacional, que era el que más tiraba de mí también para que yo fuese profesionalizándome un poco y yendo más hacia arriba de lo que yo estaba. Pero sí, aquí también es una ilusión muy grande, que además no estaba yendo con regularidad este año, y esta última convocatoria me alegra mucho. De volver. Sí, porque aparte de eso, tú jugaste ya los últimos años, el último año jugaste con el primer equipo del Porriño, que eras un chaval, ¿no? Allí, aunque eres muy alto, ¿no? Sí, la última temporada en Porriño con el equipo, el senior, el de Primera Nacional, era también un reto para mí, era un año que tenía que cumplir en esa categoría y fue bien. Ahora, estoy más afianzado en primera y con opciones, pues eso, a seguir subiendo de categorías. ¿Cómo fue eso? Pues supongo que lo hablarían contigo también, ¿no? No sé si con tus padres, para decir, oye, mira, yo creo que puedo jugar ya en el primer equipo. ¿Cómo fue un poquito? Sí, fue sobre todo el entrenador, el de Porriño, Dani Benaches, que tiraba de mí y creía que yo podía llegar a jugar en el equipo senior, y sí, más o menos hablando un poco con la familia, hablando con el entrenador de juveniles, se va arreglando, y si creen que tengo el nivel pues me dan la oportunidad de esos minutos, y depende de cómo rindas pues te siguen llevando o sigues jugando o sigues en el banquillo, claro. Y bueno, ¿cómo vivís un poquito, por decirlo así, en Porriño, que el equipo primero del club sea el femenino? No sé cómo vivís, supongo, y porque no es lo habitual, ¿no? Sobre todo. Ya, lo tenemos muy asimilado. Al final el equipo femenino es el que da la visibilidad al balonmano porriño, es el que cada año va superándose, parece. Pero nosotros también seguíamos nuestro camino, tuvimos las opciones de subir a Primera Nacional, acabamos subiendo, ahora parece que el equipo ya está afianzado en la categoría y bien, se lleva bien, la verdad es que el club lo lleva bien, no hay ningún tipo de desperdicio, o sea, de mala conducta hacia el masculino, me refiero, todo se lleva muy bien y nosotros pues intentamos hacer lo nuestro. Hablas un poco de eso de la selección, al final es también algo distinto, ¿no? Cambia del verano, no puedes ir a la playa, pero sí que es un poco cambiar un poquito la rutina, ¿no? Sí, es otra perspectiva, porque tú el verano al final lo tienes como descanso, como una posible mejora físicamente, pero nada de pista, y ahora te lo tomas diferente, tienes que mantenerte al nivel con el que acabaste la temporada e intentar mejorar para la temporada que viene a nivel club, pero también mantener el rendimiento y sobre todo la fatiga para los partidos o las competiciones que tengas ahora en verano. ¿En qué porteros te fijas tú, sobre todo de máximo nivel, si tienes alguna referencia? Cada vez tengo más. Antes tenía menos conocimiento de todo lo que es la portería, pero ahora sí que vas cogiendo referencias, y una persona, yo me fijo mucho en Nielsen, el portero del Fútbol Club Barcelona, porque me gusta su estilo, pero sí que aspectos tácticos y físicos que ves en otros jugadores profesionales,
muchas referencias. ¿Y cuánto hay de parar por intuición? ¿Cuánto hay de trabajo? Supongo un poco de todo, ¿no? Sí, el trabajo al final es lo que tú puedes hacer, es lo que depende de ti. Después la intuición o la experiencia, que es lo que se valora mucho en un portero, ya va más con los años, con la confianza que tenga uno, con las experiencias que haya vivido. Pero ahora sobre todo yo trabajo mucho la parte que depende de mí, la intuición y eso lo iré cogiendo con el tiempo. Pero sí que hay parte de intuición. Y bueno, siempre preguntamos qué lleva un chaval como tú ser portero ya desde pequeño. Pues yo tenía la duda cuando era pequeño. Empecé un poco jugando de jugador, jugando de portero, pero bueno, también no voy a decir que era por mis condiciones físicas, pero sí que me veía más suelto, me veía con más proyección y me gustaba más también. Justo me coincidió que me entrenó una persona que quería que yo fuese portero y me gustó y seguí como portero ahí adelante y aquí estamos. Bueno, supongo que parabas unas cuantas también, ¿no? Que eso también es importante. Sí, eso también era importante, pero sí. Y bueno, aparte, siempre lo comento a toda la gente de del balonmano, sabemos que es probablemente la posición más importante de un equipo de balonmano, ¿no? Porque al final es la más determinante. Sí, cada vez se ve más cuando una portería para y los resultados se reflejan un poco. Obviamente tiene su parte de importancia el resto del equipo, pero sí que es una parte muy importante y que te puede decidir los partidos. En esos partidos ajustados de detalles, la portería tiene mucha importancia. ¿Y tú esto lo notas o notas esa extra de presión o consigues alejarte de ello? Yo este año lo llevé bastante bien. Hay años como el que recalcaste tú, que empecé en el equipo de Primera Nacional jugando con el equipo senior. Sí que la tenía más de pararé, no pararé, esas expectativas que tú tienes. Pero este año como mi objetivo era otro, mi objetivo no era el parar, sino la mejora personal, no tuve esa presión. Pero sí que la hay, sobre todo, o en los equipos nacionales se suele tener esa incertidumbre de si vas a parar, si sigues jugando, si no. Pero... Claro, este año al estar en el filial te dieron más tranquilidad en ese sentido, ¿no? Pero claro, Porriño Senior, que se está jugando a categoría y claro, había... Ahí sí que había presión y sobre todo también a nivel individual para seguir creciendo, esos minutos son importantes. Claro. Y es decir, ¿cómo os integráis? Porque a veces, incluso en los tiempos muertos, estáis aparte. Este año vamos a varios partidos y los porteros ni siquiera entran a veces al vestuario. ¿Cómo es esa integración? Que a veces parece que sois una islilla, ¿no? Sí, los porteros somos, raros, ¿no? No se suele decir. Somos una parte del equipo que obviamente va con el equipo, pero sí que tiene sus momentos de aislarse del equipo, porque al final no son aspectos tácticos o técnicos como puede referirse el entrenador en los tiempos muertos o en el descanso. Pero bueno, si hay técnico de porteros se habla con él, entre ellos también un poco la experiencia que hablábamos antes es la que se suele hablar en esos momentos y nada, sí, los porteros solemos ir aparte, somos así, pero se lleva bien. Es una forma de también centrarse y no pensar a veces se piensa pues cómo está actuando el equipo, si mejor, si peor, en contra tuya o a favor, y es una buena forma para seguir en el partido e intentar rendir más. ¿A ti te gusta mucho hablar con los defensores o no? ¿Cómo llevas? Sí, yo, ahora no tengo tanta confianza como en el equipo de arriba, poder tener esa comunicación que tengo tanto en el equipo de abajo, pero sí que es bueno tener comunicación entre portero y defensa para ajustarse, y sobre todo si hay alguna preferencia del defensor o del portero a nivel de el tiro, de todo lo que se pueda facilitar para recuperar el balón, pues eso sí que se suele hablar y a mí me gusta hablar. Sí que vas notando que a ciertos lanzadores le cogen más el truco, a otros que te cuesta más, eso se nota, lo notáis rápido los porteros, ¿no? Sí, además no se necesita un partido anterior contra él. Hay veces que hay partidos que te es más fácil o paras más a un jugador y es por tu forma de parar, su forma de lanzar. Sí que hay momentos en los que tienes el día o le tienes cogido al jugador el lanzamiento y hay
ahí ya pues es tu día. Y te voy a preguntar al revés, cuando tienes el día que no sabes qué te pasa, que no tocas un balón y tal, ¿cómo se gestiona? Pues supongo que son los peores días también, ¿no? Sí, eso es lo más difícil, yo creo, para un portero. Los días que no paras, que no tocas balones, que no rindes como tenías pensado. Y ahí es la parte, yo creo, más difícil de un portero, que es cuando estás solo. Y ahí en la portería, al final, los ojos van a ti, el entrenador necesita que también esa confianza que tú tengas en ti para parar. Y se lleva por momentos, cada vez se entrena más eso, cada vez se ve como un aspecto muy importante de la portería, y es algo que siempre hay que mejorarlo. Nunca hay que dejarlo de entrenar y mucho menos dejarlo sin tener en cuenta. Ya por último, cuando te toca un lanzador de esto de tira a 100 y pico por hora, que sea mejor que no me den la cara, ¿no? O eso directamente mejor no pensarlo. Eso se piensa, sobre todo cuando es las primeras veces que te tira alguien profesional, que ves que va a otra velocidad, con otra forma de lanzar. Sí que es algo que te impresiona un poco, pero que al final te acostumbras con normalidad y no piensas en si te da la cara, sino si te da, claro, ahí sí que hay quejas, pero no, se lleva bien, mucho mejor de lo que se piensa. ¿Y llega a doler algún balonazo? Sí que duele, aunque no sea en la cara. por eso. Depende la tensión que tengas un poco en el momento, pero sí que hay zonas que duele siempre. Uno se para mucho, acaba un poco amoratado, ¿no? Sí, siempre tienes alguna marca, alguna siempre acabas teniendo. Bueno, muchísimas gracias por venir a Atlántico. A vosotros.